Se va del Ministerio de Capital Humano, que te diría es el ministerio más poderoso de Javier Milei, porque involucra desarrollo social, involucra educación, finalmente no involucró salud, pero es un ministerio muy grande. Omar Yassin ya era el segundo secretario de Trabajo de la era Javier Milei. En enero había despedido a Horacio Pitrau por haberse reunido con sindicalistas. Por lo cual, el ministro de Trabajo se reúne con sindicalistas y lo echás. Es como echar al ministro de Economía por reunirse con un supermercadista. Bueno, en este caso... ¿Qué quieres que haga el Ministerio de Trabajo? Y te decía, la tercera persona, porque había echado también a Pablo Rodríguez, que era que había laburado con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y había sido la persona encargada de los comedores, de destinar los fondos a los comedores. La frase en el gobierno era: no pudo sacar ni un camión, así que... Sí, el tema es que, a ver, Yassin tiene que pagar los potenciar trabajos que reordenaron al ministerio. Sí. Él tiene que pagar 1 millón de planes todos los días, todos los meses. Un palo 400, claro. Un palo 400. Y acá me cuenta un sindicalista de primera línea, me dice: buena excusa, desde el miércoles y jueves ya nos habían advertido que iba a haber cambios. Claro, porque a Ferraro, el ex ministro de Infraestructura, usaron la excusa de que filtró un textual a un periodista, cuando me dijeron que no, fue una excusa. Me lo confirmaron en Casa de Gobierno. Que no tenía nada que ver con eso. Usamos de excusa. Bueno, Yassin, el presidente de la Nación, lo echó en vivo desde un canal de televisión. Ahora, David, que hablaba del tema sueldos. Yo empecé a preguntar el fin de semana: ¿cuánto cobra, por ejemplo, un concejal de La Matanza? ¿Cuánto cobra un concejal? Claro. Lalo Cruz, que es un concejal, me mandó el recibo y me dijo: citame, no tengo ningún problema. Y está en 390.000 pesos. Un concejal de La Matanza gana casi 400 lucas. Bien. Un diputado provincial me mandó su recibo de sueldo de la provincia de Buenos Aires. Me dijo: no me nombres, porque si no el jefe de bloque me va a hacer problemas a mí. Y están cerca de, acá lo tengo a mano, el de diciembre, que vino sin el aumento, ganó 1.504.000 pesos. 1,5 millones de mangos. Un diputado provincial que encima me dice: estamos cobrando horas extras. Y dice: no entiendo por qué. Una hora extra. Una parte no se entiende por qué, porque claramente no hay hora extra en un diputado provincial. Es mucha la guita que se paga dentro del Estado en algunos sectores. Y entre esos datos que se iban filtrando, empezaron todos a decir: bueno, si vamos a hablar del sueldo de los diputados y los senadores, hablemos de los ministros. Claro. Y hablemos de los jueces. ¿Te acordás que Tetaz decía: un ministro puede recaudar hasta 5 millones de pesos por mes? Estaba bien orientado. Claro. Bueno, Guillermo Fernández Pego es abogado y en la semana empezó a titear los sueldos de jueces, de fiscales, bueno, del Poder Judicial. Y está en comunicación con nosotros. Guillermo, ¿cómo va? Buenos días. Buen día, Ramón, ¿cómo estás? Bien. Bueno, vos trabajás en el Senado, además. Sí, yo trabajo en el Senado hace 17 años. Yo soy planta permanente. Sí. Y conozco cómo funciona el tema respecto del aumento de los diputados y los senadores. Se puede desenganchar en cualquier momento. Que lo hayan enganchado al aumento es porque realmente querían darse el aumento. ¿No? Claro. Fue un error. Es imposible. Cuando la Dirección de Legal y Técnica arma el decreto, se fijan los decretos que va a incluir para poder dejarlo enganchado o no. Y lo mismo pasa con el Ejecutivo, sí. Ramón. O sea, el Ejecutivo, es imposible que el presidente no haya conocido, habiendo firmado un decreto en enero, y después firmando que estaba aumentándose el sueldo. O sea, aparte lo cobró. Sí. No sé vos, pero si vos cuando cobras en tu cuenta te aparece la plata, ¿no? No, lo que me pareció muy interesante, Guillermo, fue que vos dijiste: estos son los sueldos, si hablamos de legisladores. Bueno, pusiste en el tuit: acá hay sueldo de ministros y jueces. Vamos, que no es solo el Congreso. ¿Y qué encontraste en la justicia? Bueno, la justicia tiene una particularidad. Se va aumentando. En el 2023 se aumentó alrededor de 4 veces. Hoy Bien. Está un ministro de la Corte, está en 4.300.000 más o menos de básico. De básico. Ese es el básico de un ministro de la Corte. Pero además de los ministros de la Corte, vos después tenés que revisar todos los jueces inferiores, sí, que a diciembre estaban arriba de 3 millones de pesos cada uno, de básico siempre, porque después hay algunos jueces que subrogan. Hay jueces que hay juzgados que están vacantes, entonces el juez tiene a cargo un tribunal y otro tribunal más. Con lo cual
está cobrando el 100% de su sueldo más el 50% del juzgado que subroga. No, y a eso le tenés que sumar los sueldos del Consejo de la Magistratura. Donde ¿cuánto cobran? ¿Cómo? ¿Cuánto cobran ahí adentro? Están en el mismo rango de los sueldos de los jueces, porque cobran un similar de los magistrados. Lo mismo pasa con el caso de los fiscales. ¿Cuál es la diferencia que vos tenés? Claramente es que en el Congreso vos tenés 16.000 empleados, en el Poder Judicial tenés alrededor de 30.000 empleados, y en el Poder Ejecutivo, en total, tenés alrededor de 350.000 empleados. Ahora, la verdad que el servicio que tiene que prestar la justicia, con lo que está cobrando, no se condice. Lo mismo podemos decir del Poder Legislativo, ojo. Sí. El año pasado el Poder Legislativo no funcionó muy mal por cuestiones políticas, pero sí es cierto que todos los aumentos que recibieron los empleados el año pasado, los legisladores no lo recibieron, porque en la gestión anterior se desenganchó ese aumento. Y si vamos más en profundidad todavía, te podés encontrar cuánto ganan en el Consejo de la Magistratura de la ciudad y cuánto ganan los jueces de la ciudad. Uy, lo que debe ser esa bolsa de recibos. Bueno, los jueces de la ciudad, hoy, al 1 de enero, están alrededor de 3 millones, 2 millones y medio un juez de primera instancia. ¿Me entendés? Sí. Un juez de primera instancia que tiene solamente... Tengo amigos en el fuero, tampoco me quiero pelear con ellos. Pero está bien, igual, Guillermo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Pichetto en la semana decía, ¿qué querés? Le decía a Johnny Vélez, le decía, ¿qué querés? ¿Que seamos Uganda? No, muchachos, no es que tenemos que nivelar para abajo. Ahora, si vos a los docentes universitarios le vas a prorrogar y lo vas a hacer cagar de hambre, bueno, tenés que tener mínimamente un gesto en Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, porque si no es arriba de una escala todo, abajo de una escala nada. Mira, tenés a eso le tenés que sumar además que, por ejemplo, hablamos del Consejo de la Magistratura, hablamos de el Poder Judicial, pero después tenés la FIP, los organismos descentralizados. Sí. Los organismos descentralizados tienen sueldos muy altos, lo dijo, creo que Pichetto lo dijo en la nota, AFIP, Banco Nación, son sueldos mucho más altos que varios, y también son sueldos públicos. Ahora, la particularidad y lo que quería resaltar, Ramón, es que la Constitución establece para los tres poderes una remuneración, un sueldo, que va a ser establecido por ley. La verdad es que no hay una ley que establezca cómo se van a pagar los sueldos y cómo se van a armar las dietas, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y bueno, cada uno, por reglamentación interna, va modificando o se va aumentando. Impecable. Sí, no, a ver, es un tema para seguir. Tiene que haber una ley, Ramón. Tiene que haber una ley que establezca, bueno, para estos es esto, para estos es lo otro, y los funcionarios de tal rango tienen que tener cierta jerarquía. Bueno, a partir de ahí para arriba cobrarán X. Lo que va a pasar ahora es que al retrotraer el aumento, lo que va a terminar sucediendo es que los directores o los directores nacionales van a terminar ganando más que un subsecretario, que un secretario, que son los que tienen firma. ¿Quién va a ir al Ejecutivo a firmar algo si va a ganar menos que un director? Y después lo vas a gastar en abogados. Guillermo, te agradezco el tiempo, te dejo, vamos a seguir de cerca este tema, pero tenemos que volver a Rosario por todo lo que está sucediendo. Gracias en serio por atendernos. Bueno, un abrazo grande. Por favor, era Guillermo Fernández Pego, abogado constitucionalista. Si hablamos de salarios, bueno, hablemos de lo de arriba, lo de abajo, lo del medio, para que la motosierra no pase solo para nosotros.